único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder. Al Dios eterno, inmortal, invisible pero real, a Él alabamos con fervor. Al único que es digno de recibir. Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Es un placer estar otra vez con ustedes esta mañana. Este es el programa La Esperanza Remanente. Regularmente lo hacía mi hermano Manuel Espinosa, este programa, pero pues ha estado demasiado ocupado el hermano y lo hemos estado por los últimos meses haciendo mi hermano Alberto Hernández y su servidor Joe Terán. Y esta mañana me toca a mí, el hermano Joe Terán, estar con ustedes una vez más y les doy una bienvenida a este programa. Este programa está patrocinado por la congregación La Esperanza Remanente, que se encuentra en el 726C Business 83 en Weslaco, Texas. Nuestro código postal es 1606, Weslaco, Texas 78596, si nos quisiera escribir. Otra vez le voy a repetir el código postal es P.O. Box 1606, Weslaco, Texas 78596, y nuestro teléfono es el 956-969-9541. Esta mañana vamos a tratar un tema que le puse por título Babelismo. Es una palabra que no existe, que simplemente creo lo estoy inventando, ¿verdad? Pero tiene que ver con los principios de la religión de Babel, desde aquellos años después del diluvio, ¿verdad? Que es una religión que predomina en nuestros días y le llamo babelismo porque esta palabra, lo que quiero implicar con ello es que esta palabra babelismo está enseñándonos que es una especie de enseñanza cuyo propósito es confundir a la gente, ¿verdad? Para que no entienda el verdadero mensaje de la palabra. Y para empezar voy con ustedes a Génesis capítulo 11, versos del 1 al 9. ¿Tienen sus Biblias? ¿Tienen lápiz y papel? Génesis 11 del 1 al 9 dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo como fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y hermanos, usted dirá, pues aquí no dice mucho de babelismo, ¿verdad? De esto que usted quisiera. Pero mire lo que dice el versículo 4. Dijeron: vamos, edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahí está la clave.
y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían que iban a ser esparcidos porque ese era el mandamiento que el Señor le había dado a Noé por segunda vez, así como se lo había dado a nuestro primer padre Adán, ¿verdad? Que llenara toda la tierra y que la sojuzgara, ¿verdad? Y ellos sabían que iban a ser esparcidos, así es que querían tener algo en común. Dice aquí que he aquí el pueblo es uno y han comenzado la obra. Pero dice en el 5, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Oyó este término, los hijos de los hombres. Los hombres naturales, aquellas personas que no temen a Dios, porque los hijos de Dios son aquellos que se nombran en Cristo Jesús, son aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Entonces estos se contaban como los hijos de los hombres, y estos tenían un propósito de construir una torre, dice, cuya cúspide llegue al cielo. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, hay cierta implicación aquí de que estos, que no que pudieran verdaderamente llegar como naturales, como hombres naturales, llegar al cielo a través de una torre. Porque, hermanos, mirando bien la torre esa, dicen los historiadores que era una torre que tenía como una circunferencia como de media milla, ¿verdad? Y era de 8 pisos. Quizás no eran pisos regulares y quizás eran el doble, ¿verdad?, de los pisos modernos, mas sin embargo a lo máximo podía ser una torre al estilo nuestro, como de 16 pisos, aunque el diccionario bíblico dice que era de 8 pisos, ¿verdad? Y en la cúspide de esta torre había una especie de templo allá, ¿verdad? Y dejaron de construirla, pero esta torre vino a quedar, después de que se construyó Babilonia, vino a quedar dentro del pueblo, que estaba rodeado también, ¿verdad?, por grandes muros, dentro del pueblo de Babilonia. Entonces, lo que dice aquí, que llegue al cielo, está implicando, está implicando que estos hombres querían llegar al cielo. En otras palabras, querían llegar a Dios como hombres naturales y querían, ¿verdad?, querían llegar a Dios a través de la adoración, de su adoración, de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a lo que ellos querían, como ellos se les ocurriera. ¿Y qué querían hacer? Simplemente querían quitarle el lugar a Dios, ¿verdad? Querían quitar a Dios del lugar que le pertenece, porque ¿dónde está el trono de Dios? El trono de Dios está dentro de nosotros. Y este varón, Nimrod, quien es el personaje más sobresaliente aquí, en esta enseñanza, este hombre tenía fama de ser una persona poderosa, ¿verdad? Poderosa en el sentido de que cazaba las almas de los hombres lejos para apartarlos de Dios. Miren lo que dice Génesis 10, del 8 al 12. Génesis 10, del 8 al 12. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, o sea, en contra de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén
entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. En otras palabras, el mero mero en este tiempo, como algunos 2200 años antes del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y estaba este personaje queriendo apartar a Dios del corazón de los hombres, ¿verdad? Su intento era formar una religión de hombres para hombres. Pero quiero decirles, amados oyentes, que no hay tal cosa. Nosotros como humanos tenemos una tremenda capacidad para inteligir, pero lo único que podemos llegar es que somos personas que podemos ser influenciados, ya sea por Dios o por el enemigo. Pero no podemos ni debemos de pensar de que nosotros queremos y debemos hacer una religión de hombres para hombres, ¿verdad? Porque nosotros no somos Dios y nosotros no tenemos nada que ofrecerles a los hombres sobre el asunto de la eternidad, sobre la vida eterna. Podemos ayudarnos el uno al otro, pero no nos podemos salvar el uno al otro para siempre. Nosotros no estamos dotados de inmortalidad como Dios. Y lo que buscamos nosotros de Dios es esa inmortalidad, esa relación que nosotros queremos tener con ese Dios que nos creó para vivir juntos con Él en el futuro. Entonces aquí tenemos a este hombre, a Nimrod, ¿verdad? Quien fue el fundador de esta ciudad llamada Babel, y el mero mero de los arquichuecos, digo, de los arquitectos, de los arquitectos de esta gran torre cuya cúspide que debería llegar al cielo. Pero sabemos la historia porque aquí nos la dice el Señor, que confundió su hablar. Confundió su hablar. Y si lo toma nomás así, pues es algo que pues no le piensa uno mucho, ¿verdad? Confundió su hablar. Pero no, hermanos míos, sucedió algo muy importante aquí. Sucedió el hecho de que el Señor, como le dijera, He Rewired, nos volvió a alambrar la forma en que nosotros podemos percibir y transmitir sonido inteligible para podernos comunicar. El Señor realambró, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra capacidad, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? Y transmitir sonidos inteligibles para podernos comunicar entre nosotros mismos y con Dios, si acaso es que lo hubieran querido buscar estos tremendos, ¿verdad? Entonces, había una sola lengua. A unos le llaman la lengua acadiana, otros, nosotros sabemos que era la lengua aramea, o más bien aramea siriaca, lo que se hablaba, y el Señor confundió esta lengua original para trastornar los propósitos del hombre, para querer desviar el corazón de su semejante a apartarse de Dios. El Señor tuvo que hacer eso. ¿Cuál era el propósito? Usted diría, el propósito, amados, es que acaban de pasar por un diluvio, por un juicio, a causa de la violencia que había en el mundo antediluviano, entre toda la raza humana. ¿De qué se trataba de esa violencia? Esa violencia no era quizás solamente física, ¿verdad? Sino que la violencia era en contra de las personas que buscaban hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era esa violencia? Hacerlos caer de servir a Dios. Entonces, acababan de pasar por ese diluvio y el Señor
tuvo misericordia de ellos y por eso les trastornó el hablar, les confundió el hablar. Y esta palabra babelismo, la intención es insinuar, ¿verdad?, que es una forma de trastornar, ¿verdad?, y confundir la enseñanza. Y aunque el Señor la usó aquí por compasión y no destruir y no pasar juicio otra vez, el Señor lo hizo por eso. Se dice, hermanos míos, que este asunto de la torre sucedió aproximadamente 120 años después del diluvio, cuando se empezaron a multiplicar los hombres en la faz de la tierra. Y este hombre malvado, Nimrod, que viene siendo un bisnieto de Noé, fue el que incitó a los hombres a quererse rebelar en contra de Dios. Y se dice de esta torre que fue como que gran fuego cayó, ¿verdad?, sobre ella y la destruyó. Y usted se pregunta, ¿pero cómo es que eso sucedió? Bueno, aquí el Señor dice que Él la bajó. Ellos bajaron, dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Noé tenía 600 años cuando sucedió el diluvio. Noé era un sacerdote de Dios, era un hombre de fe, era un hombre justo en sus generaciones. Y si pasaron 120 años después del diluvio, quiere decir que Noé tenía 720 años y aunque era de edad avanzada, este varón de Dios, me imagino yo, bueno, no me imagino, estoy seguro de que este varón de Dios no se quedó con las manos cruzadas, con los brazos cruzados, sino que bombardeó al cielo con oración y súplica para que el Señor pusiera fin a esta maldad de sus propios descendientes. Porque la palabra dice que Noé vivió 350 años. En Génesis 9:28 dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Quiere decir que todavía le sobraban 230 años de vida a Noé. Y Noé, siendo un varón valeroso, obediente a Dios, él fue el que puso fin en realidad a través de las acciones justas de este gran varón, ¿verdad? Fue lo que puso fin a esta maldad. Imagínese toda la tierra totalmente destruida. Y eso es lo que va a pasar en cierto tiempo, más adelante. Los archivos de babelismo y de Babilonia se datan hasta 2200 años antes de Cristo Jesús, del nacimiento de Cristo Jesús. Y hablan de un individuo llamado Sumu Abum, el primero rey de una cierta dinastía, y de los cuales descendió uno de los reyes, un rey muy importante en sus tiempos llamado Hammurabi. Hammurabi, la palabra es H-A-M-M-U-R-A-B-I, ¿verdad? Es compuesta de dos palabras, Ham y Rabí. Ham y Rabí. Ham es el nombre en inglés de Cam, el hijo más joven de Noé, así como dice la Biblia. Entonces, la otra palabra Rabí es maestro, siendo un maestro al estilo de Cam, el hijo más joven de Noé. Y aunque aquí se dice que este hombre instituyó un código sabio y justo de leyes, sin embargo, el asunto de la adoración de estos pueblos todo el tiempo fue de la idolatría. Idolatría desvergonzada.
Y no nos sorprende, hermanos míos, que en nuestros tiempos hay un varón que dice que se llama Sumo Maximus Pontifex, ¿verdad? Y el primero de estos grandes hombres se llamaba Sumu Abum, ¿verdad? Entonces, leyendo el libro de las dos Babilonias, The Two Babylons, me doy cuenta que el propósito de este escritor que acopiló tanta información en ese libro, su propósito era probar de que el papado descendía de estas órdenes religiosas que datan hasta allá, hasta aquellos años, ¿verdad? Cientos de años antes de que viniera Jesús como bebé aquí al mundo, ¿verdad? Y identificarlos como descendientes de ello. Pero no lo vamos a hacer aquí. Se va a tener que probar en el libro de Apocalipsis, porque nosotros vamos a encontrar a Babilonia, la otra época grande de Babilonia, 600 años antes de Jesús, en los tiempos del rey Nabucodonosor. El primer rey, ¿verdad? Nabopolassar era el padre de Nabucodonosor. Y este fue Nabucodonosor, el rey, ¿verdad? Que vino a unir a Babilonia como una ciudad grande, fuerte, como el primer reino mundial. Fue Nabucodonosor. Y si queremos mirar, ¿verdad?, cómo, de qué se trata el reino de Babilonia, lo que podemos estudiar es el libro de Daniel. En el libro de Daniel, ahí nos damos cuenta cómo era la vida de estos individuos. Babilonia ya en ese tiempo era una ciudad grandísima, fortificada, con muros demasiado, ¿cómo le dijera? Demasiado grandes, ¿verdad? Demasiado altos, y la anchura de ellos era también grandísima, que podían correr 2 o 3 carros, ¿verdad? Por la anchura de las paredes, en lo alto de las paredes de la ciudad, que medía aproximadamente como 15 millas de longitud y como 15 millas de ancho. Era una ciudad grandísima, y este rey pues era un rey que se gloriaba en las obras de sus manos. Y aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 50 y 51, nos damos cuenta, ¿verdad?, la razón por qué el Señor va a juzgar a este pueblo, de Babilonia. Y si miramos en el Jeremías capítulo 50, capítulo 2, dice así: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodach y destruidas son sus esculturas, quebrados sus ídolos. Era una ciudad netamente idólatra, porque Bel es el rey no el rey, sino que el dios de ellos. ¿Quién es Bel? Es Belus, Luzbel, Belzebub, ¿verdad? Todos son derivativos de Bel. ¿Quién es Bel? Baal. ¿Quién es Baal? Baal es identificado como el gran varón Nimrod, ¿verdad?, de la antigüedad. Así se le llamó, Bel, Baal, el antiguo Baal. Y el hijo de Baal es Tamuz, que también se le llamaba Baal.
el Hijo de Dios, del Dios solar. Entonces, la razón es por qué el Señor juzga a esta Babilonia es por su idolatría que promueve en los corazones de la humanidad para apartarlos de la verdadera adoración a Dios. Leímos el 50, versículo 2, vamos a mirar el 50, versos 11 y 12 que dicen así: ¿Por qué os alegrasteis? ¿Por qué os gozasteis destruyendo mi heredad? ¿Por qué os llenasteis como novillas sobre las hierbas? Y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedad y páramo. En otras palabras, el Señor está pasando juicio sobre esta ciudad por haber desecho la heredad de Dios. ¿Quién es la heredad de Dios? Es Israel, es Judá. ¿Qué había ahí? Ahí estaba ahí estaba en aquellos tiempos la adoración a Dios, al Dios creador, ¿verdad? No al Dios ídolo. Mire lo que dice el 50:25. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos en la tierra de los caudillos. En otras palabras, el Señor va a sacar sus instrumentos de furor, sus instrumentos de ira sobre esta ciudad. Y aquí hay mucho paralelismo, ¿verdad? También con el libro de Apocalipsis, porque el Señor va a juzgar también a Babilonia. Aquí el Señor está juzgando a la Babilonia que existía 600 años antes de la venida de Jesús, ¿verdad? Y el capítulo 50, versos 36 al 40 dice: espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella. Sobre sus porque es tierra de ídolos, y se entontecerán con imágenes, y se entontecen con imágenes. Muy bien, entonces dice: por tanto ahí morarán fieras del desierto, y chacales morarán también en ella, polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. 2200 años esta era la tierra más fértil que se encontraba en la faz de la tierra, y el Señor la secó completamente. ¿Por qué era la tierra más fértil? Porque era una llanura que estaba entre medio de dos ríos, y ahí no había con que vamos a hacer una presa, ¿verdad? Para retener las aguas y luego hacer canales para regar. Aunque ya en los tiempos de acá de Nabucodonosor sí hacían canales, ¿verdad? E hicieron en el tiempo de Nabucodonosor un canal que corría del río, ¿verdad? Para traer agua, para suplir a toda la ciudad con agua. Y esta fue la caída de Babilonia. Esos canales, ¿verdad? Porque por ahí entraron los soldados 600 años antes de Jesús y tomaron toda la ciudad. Pero antiguamente era la ciudad más fértil que había, porque todos los depósitos que traían los ríos en las inundaciones, ¿verdad? Venían y se depositaban, y era una tierra demasiado fértil que pudiera haber parecido como un paraíso. Y ahí en realidad dicen que estaba el paraíso de Dios. Y ahí se le llama Mesopotamia, que es la cuna de la civilización. ¿A qué me refiero? A la tierra de Sinar, que es ahora en nuestros días la tierra de Irak. Y ahora vaya ahí y es un desierto. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo, que iba a trastornar esta tierra, que era la más fértil de toda la tierra, que lo iba a convertir en desierto y en arenales.
Y amados, el Señor, cuando nosotros miramos a este Dios, miramos que es un Dios justo, pero es un Dios también de amor, y es un Dios que cumple su palabra al pie de la letra. Vamos a Jeremías 50:44, dice: He aquí que como león subirá la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí?, dice el Señor, ¿y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme?, dice el Señor. Y hermanos, estamos mirando aquí la Babilonia de 600 años antes de Jesús, la cual era reinada por Nabucodonosor. Era el hombre que la regía con vara de hierro. Y vamos ahora al capítulo 51. En el capítulo 51 nos encontramos con los juicios ya del Señor. El 51, 7 y 9, el 7 dice así: copa, y tomen muy en consideración el 51, 7, Jeremías 51, 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, en otras palabras, se atontecieron, por tanto las naciones. El versículo 9 dice: curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. El juicio, ¿por qué? Porque si ustedes entienden, amados, todo ese valle de Sinar también fue poblado por los descendientes de Sem. A propósito, hermanos míos, ahí todavía se encuentra la tumba de Noé. De acuerdo a los iraquíes que viven en ese lugar, ahí todavía se encuentra la tumba de Noé, en quien tienen en gran reverencia. Y estos tontos, en lugar de quitar y a bajar sus armas y abrirse a todo el mundo, porque esa es la cuna de la civilización de donde salimos todos, estos tremendos siguen matándose y siguen haciéndose daño unos a otros y desprecian a todo el mundo, y todo el mundo los desprecia a ellos, pudiendo convertir a Irak en una nación extremadamente moderna, en una nación abierta para el turismo, y serían un pueblo grande y apreciado, porque ahí, hermanos míos, están las raíces de todos nosotros los pobladores de la tierra. Dice: limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová. En otras palabras, el Señor se está vengando de esta Babilonia, dice, porque está vengando su templo, y venganza de su templo. Se llevaron todas las cosas del templo, y más después el nieto de este Nabucodonosor, estando en su palacio bebiendo y emborrachándose con sus príncipes, con la realeza y codeándose con todos ahí, sacaron de los tesoros del templo del Señor para profanarlos, y fue cuando apareció la inscripción en la pared que decía Mene Menete Keluparsin, que quiere decir: ha sido puesto en la balanza, y van a venir los de Persia y van a tomar tu ciudad y vas a ser juzgados. Van a ser juzgados todos. El 51:13 dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. ¿Por qué vino el fin? Porque el Señor le estaba midiendo la codicia de ella, que los ricos, hermanos míos, los príncipes,
que son ricos quieren más riqueza, y entre más ricos se vuelven, entre más bienes tienen, más quieren todavía, y son como unos tambos agujerados que se les sale todo y nunca pueden llenar. La codicia era lo que los motivaba. El 51:15 dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. ¿Quién es ese? Ese es nuestro Dios. Afirmó al mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar cuál es la causa y cuál es la razón por qué el Señor lleva a cabo este juicio sobre esta inicua ciudad. ¿Y cuál es la razón por qué el Señor va a llevar a cabo el juicio sobre esta inicua religión de Babilonia en nuestros días? A causa de que hay un pueblo que sí le cree a Dios. Hay un pueblo que sí le cree a Dios. Y ese pueblo no solamente le cree a Dios, cree que este Dios mandó a Yeshua HaMashiach, a Cristo Jesús, a esta tierra para darnos salvación. Y no solamente eso, cree el testimonio de este Dios y guarda sus mandamientos también. Mire lo que dice el 51 del 17 al 25. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos. Aquí está a lo que les estoy diciendo, los que le creen al Señor. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois. ¿Quién es el martillo? Aquellos, a causa de aquellos que le creen al Señor, vienen a ser como un martillo que destruye las paredes, las barreras de influencia del maligno aquí en la tierra. Y estos son la porción, el remanente de Jacob. Pero hermanos, si el remanente de Jacob ya no existía, el remanente todo el tiempo ha existido. Déjeme decirle. ¿Nunca ha oído usted que a veces pagan justos por pecadores también? Y reciben lo mismo aparentemente, pero esta porción, este remanente sigue fiel. Y el Señor los protege, el Señor los saca adelante en donde quiera que estén esparcidos. Les voy a explicar algo. Se llama, para que mejor entiendan, la religión hebrea. Aunque no es religión, simplemente es lo que ustedes entienden como relación. Pero los hebreos, y para que ustedes puedan entender, el pueblo hebreo, verdaderamente hebreo, el hebreo quiere decir simplemente los que cambiaron de bando, lo que ustedes llaman nacidos de nuevo, nacidos del cielo, nacidos de arriba. Eso es lo que quiere decir hebreo. Entonces, hay muchos de estos hebreos verdaderos que estos creen en Jesús. Y estos salieron antes de que Jerusalén fuera destruida, salieron y se movieron por todas las partes del mundo. Y estos siguen siendo de la creencia hebrea, que son seguidores de Jesús y que guardan sus mandamientos. Hermanos míos, y eso es lo que nosotros somos. Somos
del pensar, del pensamiento, de si usted quiere, de la religión hebrea. Pero nosotros decimos que no tenemos religión, simplemente somos hebreos. Entonces dice, esta porción son la causa de la cual el Señor los usa como martillo para derribar la maldad de todos los otros pueblos a causa de aquellos que sí le creen. ¿Ah? ¿Cómo puede nuestro Dios juzgar al mundo incrédulo si nadie es creyente? Debe de haber alguien que le crea al Señor para que el Señor pueda juzgar al mundo incrédulo. Martillo me sois y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. El hermano creyente que tú guardas el testimonio de Cristo Jesús, que son sus mandamientos. Tú eres la causa por qué el Señor va a pagar a Babilonia lo que le va a hacer. Tú eres la razón, porque tú le has creído a Dios, porque tú has sido fiel, porque Babilonia vive en los corazones de demasiados que se dicen ser creyentes y no lo son, y simplemente practican babelismo, practican la confusión. Y vas tú y les quieres hablar la verdad y dice, hermano, has confundido a la congregación, has confundido a la iglesia. Tengo noticias para ustedes. Yo no he confundido a nadie, yo solamente les he predicado la verdad. Los que están ya confundidos son ustedes desde un principio, porque eso es lo que les ha enseñado Baal a hacer. Seguidores de Baal, practicantes del babelismo satánico. Y amados, ¿de qué se trata? Esto va a seguir, ¿verdad? Pero voy a tener que traer otro estudio. ¿De qué se trata el babelismo? ¿De qué se trata la doctrina de Baal en nuestros días? Sin embargo, el tiempo se acorta. Quiero leerles el 26. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Hermanos, quiero decirle que ahí era un desierto, ahí no había piedras, es por eso que usaron ladrillo cocido. A lo que se está refiriendo aquí, hermano mío, es que nadie tomará de ti piedra para esquina, en otras palabras, para sentar fundamentos en una casa. Mas sin embargo, todo el mundo está lleno del fundamento de Babilonia en estos días. El 51:44 dice así: y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. El muro de Babilonia era famoso, pero hermanos, aquí está el Señor juzgando a Babilonia a causa de su Dios, Baal, el Dios solar. ¿Qué entienden, hermanos? Si algo entienden de Bel o Baal es que es asociado con la adoración al sol. De eso se trata. Vamos ahora, hermanos míos, a decirles que acá en el libro de Apocalipsis, en Revelación, capítulo 17,
Ya no estamos hablando de la Babilonia antigua de hace 2200 años antes de Jesús, ni de la Babilonia antigua 626 años antes de Jesús, sino ahora estamos hablando de otra clase de Babilonia, una Babilonia establecida en los corazones de la humanidad. Una Babilonia religiosa. Revelación 17. Dice así, el versículo 2. Vamos a empezar con el 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí están palabras similares a la Babilonia del capítulo 50 y 51 de Jeremías, la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación. Aquí estamos ya hablando de una fornicación espiritual, amados, no es fornicación natural solamente. Aunque parte de los ritos, ¿verdad?, con que se agradaban a los Baales era ritos sexuales que tenían que ver parte con los rituales de la fertilidad. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro. Ahí está otra vez el cáliz, hermanos míos, de la Babilonia 600 años antes de Jesús. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ya la pescaron, hermanos míos. No hay ninguna otra religión que promueva su religión con su Dios a través de una copa, no más que la madre de todas las iglesias que se llaman nominalmente cristianas. Tiene en su mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿De qué se trata su fornicación? De la idolatría. Enseña al pueblo a ser idólatra, no solamente visiblemente, sino que idólatra aunque no haya ídolos ahí mismo, a fornicar en contra de Dios, apartándose de la verdadera adoración a Dios. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí, hermanos míos, se encontraban, ahí en la antigua Babilonia se encontraban los principios de toda la humanidad y de toda la religión. Aunque había algo santo que existía ahí durante el tiempo de la Torre de Babel, porque había todavía un sacerdote de Dios llamado Noé, cuyo hijo Sem también, el hijo mayor, también era seguidor del Todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra. También había santos, y era a causa de ellos que el Señor destruyó a la torre esa y destruyó visiblemente lo que representaba para los inicuos en ese tiempo. Vi a la mujer ebria, y aquí está la identificación. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.
Y aquel ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El misterio de la bestia, aunque aquí describe, ¿verdad? Todo lo siguiente es para describir a la mujer, ¿verdad? Y de la bestia, hermanos míos, quiero decirles que esta bestia es nada menos que el mismo diablo que le da el poder a esta mujer, el mismo diablo transformado en bestia, en una bestia que no es una bestia natural. Porque acá en Apocalipsis capítulo 13, miramos, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y acá en el capítulo 12, de Apocalipsis también dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es ese dragón? Es el diablo. Dice, y el versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? ¿Quién es esta bestia? Esta bestia nada menos es el diablo representado en la influencia religiosa que tiene sobre todos los reinos de la tierra. Y aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis está disfrazado de esta forma. Mire, el capítulo 13, verso 1 y 2 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que es la misma del capítulo 12, 3, ¿verdad? Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia, ¿por qué les digo que de la influencia religiosa? Por esto. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En otras palabras, esta es una bestia compuesta, es semejante a un leopardo. El cuerpo de esta bestia es griego, de acuerdo a las enseñanzas del libro de Daniel. Es una bestia netamente, su cuerpo es griego, y el fundamento en donde se apoya son las leyes medo-persas, ¿verdad? Sus pies son como de oso y habla babelismo. ¿Por qué dice, hermanos, yo que habla babelismo? Dice porque su boca era de león y su boca era como boca de león. Todos nosotros sabemos que los que hemos estudiado un poquito más allá, ¿verdad? Que allá en el libro de Daniel identifica el Señor a Babilonia como un león. Entonces, amados, este diablo habla babelismo y se disfraza y se entrevera entre los asuntos de las naciones a través de la religión. A través de la religión. Y hay mucha gente, hermanos, que queda confundida aquí en Apocalipsis 13. Dice el verso 16, 17. Dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué está
queriendo comprar y vender. Amados, está tratando de comprar y vender la salvación de la humanidad. Nadie supuestamente esta bestia se hace pasar como la única y que nadie puede ni comprar ni vender, pero nadie puede comprar su salvación si no pasa a través de esta bestia y su influencia. 13, capítulo 13, versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así es que olvídense, hermanos míos, por un momento de ese asuntito de que no van a poder comprar ni vender comida y que nos vamos a morir de hambre. No, Señor. El único que da salvación es el Todopoderoso, a través de su Mesías, Cristo Jesús. Y de ahí en adelante, de los demás que quieren comprar y vender o vender salvación, hermanos míos, estos no son de Dios, sino que están haciendo la voluntad de esta bestia que es griega, su fundamento es medo-persa y habla babelismo. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos míos, y recuerden que este programa está patrocinado por la congregación La Esperanza Remanente, que está situada en el 726C Business 83 o apartado postal 1606, Westlaco, Texas 78596, cuyo teléfono es 956-969-9541, esperando que el Señor les bendiga tremendamente y que nos pongamos a hacer las palabras de Yeshua, de Jesús, el Cristo. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Dios eterno, inmortal, invisible pero real, a Él alabamos con fervor. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Dios eterno, inmortal, invisible pero real, a Él alabamos con fervor. Exaltamos a ti, oh Rey Jesús. Exaltamos a ti, oh Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies. Consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti.